El rugido de una Vega Motors resonaba por las calles de Polanco, mientras don Alejandro Vega observaba desde la ventana de su oficina, en el piso 40 a sus 42 años. Este distinguido empresario había construido un imperio que cualquier hombre envidiaría. Las motocicletas deportivas que llevaban su apellido corrían en las pistas más prestigiosas del mundo, desde Mónaco hasta Japón, desde Estados Unidos hasta Brasil. Los millones de dólares en su cuenta bancaria eran apenas números que ya no lo emocionaban. Su penthouse en la torre ejecutiva era una obra de arte. Pisos de mármol italiano, ventanales que abarcaban toda la ciudad, obras de arte que costaban más que una casa. Cada mañana, su chofer lo esperaba con el Mercedes último modelo. Cada noche, cenaba solo en los restaurantes más exclusivos de la capital. Las mujeres más hermosas de la alta sociedad mexicana suspiraban por una cita con él. Los empresarios más poderosos buscaban su amistad. Los medios de comunicación lo catalogaban como el soltero de oro de México. Su rostro aparecía en las portadas de las revistas más importantes, siempre con esa sonrisa perfecta que escondía un vacío profundo. Don Alejandro controlaba cada detalle de su vida con precisión milimétrica. Sus reuniones estaban programadas, con meses de anticipación. Sus vacaciones eran perfectamente planeadas en destinos exclusivos. Su rutina era impecable. Gimnasio a las 5:30 am, oficina a las 7:00 am y trabajo hasta altas horas de la madrugada. Pero detrás de esa fachada de 1900 éxito y poder, había un hombre que nunca había experimentado el amor verdadero. Sus relaciones eran superficiales, calculadas, sin compromiso real. Había construido muros tan altos alrededor de su corazón que ni él mismo recordaba cómo era sentir algo genuino por otra persona. Esta noche de viernes, mientras la lluvia golpeaba los cristales de su oficina, don Alejandro no sabía que su mundo perfecto estaba a punto de colapsar. No sabía que una visita inesperada cambiaría para siempre el rumbo de su existencia. ¿Qué secreto del pasado está a punto de destruir la vida perfecta de este poderoso empresario? La respuesta te dejará sin aliento. Continúa leyendo para descubrir la verdad que cambiará todo. Eran las 11:47 de la noche cuando los golpes resonaron en la puerta del penthouse de don Alejandro. Toc, toc, toc. Insistentes, desesperados, como si la vida de alguien dependiera de esa puerta que se abriera. Don Alejandro frunció el ceño. Nadie, absolutamente nadie, subía a su piso sin anunciarse primero. El conserje tenía órdenes estrictas, ninguna visita sin autorización previa. Su mundo privado era sagrado, intocable. Los golpes continuaron. Toc, 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 más fuertes ahora. Más urgentes. Debe ser un error, murmuró mientras se dirigía hacia la puerta, ajustándose la corbata italiana que aún llevaba puesta después de 16 horas de trabajo. Su reflejo en el espejo del recibidor le devolvía la imagen del hombre exitoso que el mundo conocía, impecable, controlado, inaccesible. Pero cuando abrió la puerta, el tiempo se detuvo. Frente a él estaba una mujer joven, empapada por la lluvia torrencial que azotaba la ciudad. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas que se mezclaban con las gotas de agua que corrían por sus mejillas. Su ropa sencilla, un suéter de lana y unos jeans desgastados, contrastaba dramáticamente con el lujo que rodeaba a don Alejandro. En sus brazos, envuelto en una manta azul ya húmeda, había un bebé, tan pequeño, tan frágil, tan indefenso. «Señor Vega». Su voz temblaba, pero había una determinación férrea en sus palabras. «Soy Paloma Herrera, alcaldesa de San Miguel de los Remedios. Necesito hablar con usted». Don Alejandro la reconoció inmediatamente. Había visto su foto en los periódicos. La alcaldesa más joven del estado, elegida por su pueblo con una mayoría aplastante. Una mujer que había dedicado su vida al servicio público, que luchaba por los más necesitados, que representaba todo lo que él había dejado atrás en busca del éxito personal. «Son casi las 12 de la noche, señora alcaldesa», respondió, con esa frialdad que había perfeccionado durante años de negocios. «Si tiene algún asunto oficial que tratar, puede contactar a mi asistente el lunes». «No». La palabra salió de sus labios como un grito desesperado. «No es un asunto oficial». «Don Alejandro»,
Es algo personal, algo que no puede esperar ni un minuto más. El bebé comenzó a llorar, y ese sonido, tan puro, tan vulnerable, atravesó las defensas del empresario como una flecha certera al corazón. Si has sentido alguna vez que el destino toca a tu puerta cuando menos lo esperas, si sabes lo que es estar frente a una verdad que puede cambiar tu vida para siempre, entonces escucha atentamente lo que está a punto de suceder. Las palabras salieron de los labios de doña Paloma como balas que atravesaron el alma de don Alejandro. Mi hermana murió. Este bebé es su hijo. El mundo se tambaleó. Los cimientos de mármol italiano bajo sus pies parecieron convertirse en arena movediza. Don Alejandro, el hombre que controlaba imperios empresariales, que manejaba millones de dólares, con un simple movimiento de su mano, se quedó completamente paralizado. ¿Qué está diciendo? Sus palabras salieron como un susurro ahogado. Doña Paloma entró al penthouse sin ser invitada, cargando al bebé con la delicadeza de una madre protectora. Sus ojos, hinchados por las lágrimas, se clavaron en los de don Alejandro con una intensidad que lo desarmó por completo. Carmen Herrera. ¿Recuerda ese nombre, don Alejandro? Y entonces, como un relámpago que ilumina la oscuridad, la memoria regresó. Carmen, la dulce mesera del Café Insurgentes, donde él solía desayunar cuando tenía reuniones temprano en el centro de la ciudad. Sus ojos tímidos, su sonrisa genuina, la forma en que se ruborizaba cada vez que él le dirigía la palabra. Había sido hace 2 años, una noche de diciembre, después de cerrar el contrato más importante de su carrera. Había bebido más de la cuenta celebrando su victoria. Carmen terminaba su turno cuando él salió del café. La lluvia los sorprendió juntos bajo el mismo paraguas. Ella nunca le pidió nada, continuó doña Paloma, su voz quebrándose con cada palabra. Ni dinero, ni reconocimiento, ni siquiera que usted supiera de la existencia de Sebastián. Trabajó doble turno durante todo su embarazo para ahorrar cada peso. Soñaba con darle a su hijo la mejor vida posible. Don Alejandro se aferró al respaldo del sofá de cuero italiano, sintiendo que sus piernas no podían sostenerlo. El bebé, Sebastián, lo miraba con unos ojos verdes idénticos a los suyos. Esos mismos ojos que veía cada mañana en el espejo, pero ahora llenos de inocencia, de pureza, de una necesidad desesperada de amor. Carmen murió hace 3 días, susurró doña Paloma, acunando al pequeño contra su pecho. Complicaciones del parto que no pudimos pagar. Los médicos dijeron que si hubiéramos tenido el dinero para un hospital privado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como dagas. Don Alejandro, que gastaba en una cena lo que Carmen ganaba en un mes, sintió por primera vez en su vida el peso aplastante de la culpa. Activa las notificaciones. Ahora, lo que está a punto de descubrir sobre este bebé cambiará todo lo que creía saber sobre el amor, la responsabilidad y la redención. No te pierdas ni un segundo de esta historia que te llegará al alma. Don Alejandro retrocedió como si las palabras de doña Paloma fueran fuego que quemara su alma. No, esto es imposible. Su voz, siempre controlada y firme en las salas de juntas más importantes del mundo, ahora temblaba como la de un niño, asustado. Usted está confundida, señora alcaldesa. Yo no tengo hijos. Mi vida está perfectamente organizada. Sus manos temblorosas se dirigieron hacia el teléfono dorado que descansaba sobre la mesa de centro. Voy a llamar a seguridad. Esta es una invasión a mi privacidad, una calumnia. Pero doña Paloma no se intimidó. A pesar de que las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, su postura era la de una mujer que había enfrentado las adversidades más duras de la vida. Como alcaldesa, había luchado contra la corrupción, había defendido a los más vulnerables, había tomado decisiones difíciles por el bien de su pueblo. ¿Seguridad, don Alejandro? Su voz era suave pero firme como el acero. ¿Va a llamar a seguridad para que se lleven a su propio hijo? ¿Para que echen a la única familia que le queda a este pequeño inocente? El bebé, como si entendiera la tensión en el ambiente, comenzó a llorar. Su llanto no era el capricho de un niño mimado, sino el grito desesperado de una criatura que había perdido a su madre y ahora se enfrentaba al rechazo de su padre. Don Alejandro, acostumbrado a que todo el mundo obedeciera sus órdenes, sin cuestionamientos,
Se encontró por primera vez en su vida ante alguien que no se doblegaba ante su poder o su dinero. Esta mujer, que dedicaba su vida al servicio de otros, que ganaba en un año lo que él gastaba en un fin de semana, tenía una fortaleza que él jamás había poseído. «Usted no comprende», gritó paseándose por el salón como una fiera enjaulada. «Yo no puedo tener un hijo. Mi empresa, mis compromisos internacionales, mi imagen pública, todo se vendría abajo». «¿Su imagen?». Doña Paloma lo miró, con una mezcla de incredulidad y tristeza profunda. «Don Alejandro, hablamos de una vida humana, de su sangre, de un niño que no pidió nacer, pero que está aquí, necesitando desesperadamente el amor de su padre. Ese niño no es mi responsabilidad». Las palabras salieron de su boca como veneno, pero en el momento en que las pronunció, se dio cuenta de lo monstruoso que sonaban. Aún en su negación, una parte de él sabía la verdad. Los ojos verdes del bebé eran idénticos a los suyos. La forma de su nariz, la línea de su frente. Era como verse a sí mismo hace 42 años. Doña Paloma se acercó a él, cargando a Sebastián con el cuidado infinito de quien entiende el valor de la vida. «Mire a este niño, don Alejandro. Mírese en él. ¿De verdad puede negar lo que sus propios ojos le están diciendo? ¿Has conocido a alguien que haya negado una responsabilidad por miedo al cambio? ¿O quizás tú mismo has huido de algo que sabías que era tu deber? Únete a nuestra comunidad y comparte tu experiencia. Aquí todas las historias importan». Con manos temblorosas, doña Paloma sacó de su bolso una fotografía arrugada y manchada por las lágrimas. La imagen mostraba a una mujer hermosa, de ojos dulces y sonrisa tímida, con un vientre prominente cubierto por un vestido sencillo de flores. Carmen, radiante a pesar de sus circunstancias humildes, con esa luz especial que solo tienen las mujeres que esperan un hijo con amor infinito. «Esta foto la tomé hace 8 meses», susurró doña Paloma, extendiendo la imagen hacia don Alejandro con reverencia, como quien entrega una reliquia sagrada. «Carmen me pidió que se la tomara para cuando usted quisiera conocer a su hijo». Don Alejandro tomó la fotografía con dedos que parecían no obedecerle. El papel, gastado de tanto ser acariciado por las manos de Carmen, le quemaba la piel. En la imagen, los ojos de la joven brillaban con una esperanza que él había destruido sin saberlo. «Pero hay más, don Alejandro». Doña Paloma sacó entonces un sobre amarillento, cerrado con el cuidado que solo tienen las cartas que guardan, los secretos más preciados del corazón. Carmen escribió esto cuando supo que no saldría del hospital. El sobre tenía escritos, con la letra cuidadosa de Carmen, las palabras: «Para el papá de Sebastián, con todo mi amor eterno». Don Alejandro se desplomó en su sofá de cuero italiano, el mismo donde había cerrado contratos millonarios, donde había tomado decisiones que movían fortunas enteras. Pero nunca, jamás en su vida, había sostenido algo tan valioso y tan devastador como esa carta. Con manos que temblaban como hojas en el viento, abrió el sobre. La letra de Carmen, delicada y femenina, llenaba 3 páginas completas. Sus ojos, acostumbrados a leer informes financieros y contratos legales, ahora luchaban por descifrar las palabras más importantes que leería en su vida. «Mi querido Alejandro, si estás leyendo esta carta es porque ya no estoy aquí para decirte personalmente lo que mi corazón guardó durante todos estos meses. Aquella noche de diciembre, bajo la lluvia, cuando me acompañaste a casa, fue la noche más hermosa de mi vida. No porque esperara algo de ti, sino porque por primera vez sentí que alguien me veía realmente. Nunca te busqué porque sabía que nuestros mundos eran diferentes. Tú perteneces a las alturas, yo a la tierra. Pero nuestro hijo, nuestro Sebastián, él es el puente entre esos 2 mundos. Él lleva tu fuerza y mi amor, tus ojos verdes y mi corazón noble. Te ruego, por la memoria de esa noche bajo la lluvia, que no lo abandones. No le pido que cambies tu vida por él, solo que le des la oportunidad de conocer a su papá. Sebastián no tiene la culpa de nuestras decisiones. Él solo necesita amor. Y tú tienes tanto amor guardado en tu corazón que ni tú mismo lo sabes. Perdóname por no haberte dicho antes. Perdóname por dejarte esta responsabilidad. Pero sobre todo, perdóname por amarte en silencio y nunca haberte dado la oportunidad de amarme también. Con todo mi corazón,
Para siempre, Carmen. Cuando don Alejandro terminó de leer, las lágrimas que hacía décadas no derramaba corrían libremente por sus mejillas. El bebé, como si sintiera el cambio en el ambiente, había dejado de llorar y lo observaba con esos ojos verdes que eran un espejo de su propio alma. En el silencio sagrado de esa madrugada, don Alejandro sintió cómo se desmoronaban los muros que había construido alrededor de su corazón durante 4 décadas. Las palabras de Carmen resonaban en su mente como campanas que despiertan al alma dormida. Cada frase de esa carta había sido una llave que abría puertas selladas desde su juventud, cuando él también había sido un soñador que creía en el amor verdadero. Se acercó lentamente a doña Paloma, quien sostenía a Sebastián contra su pecho con la ternura infinita de una tía que había asumido el rol de madre. El bebé, con apenas 3 meses de vida, parecía percibir el cambio en el ambiente. Sus pequeños deditos se movían como si buscaran algo, como si supiera instintivamente que su padre estaba cerca. Puedo sostenerlo. Las palabras salieron de los labios de don Alejandro como una súplica, no como la orden que acostumbraba dar a todo el mundo. Doña Paloma lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. Durante años, como alcaldesa, había aprendido a leer a las personas, a distinguir entre las promesas falsas y los corazones genuinos. En los ojos de don Alejandro vio algo que nunca había esperado encontrar: vulnerabilidad real. Con el cuidado de quien entrega el tesoro más preciado, doña Paloma colocó a Sebastián en los brazos de su padre. Don Alejandro, que había manejado contratos por millones de dólares con manos firmes, ahora temblaba como si sostuviera el objeto más frágil del universo. El bebé abrió sus ojos verdes, esos ojos que eran un espejo exacto de los suyos, y por un momento que pareció eterno, padre e hijo se miraron. En esa mirada, don Alejandro vio todo lo que había perdido en su búsqueda obsesiva del éxito: la capacidad de amar sin condiciones, de proteger sin esperar nada a cambio, de ser vulnerable sin vergüenza. Los recuerdos de Carmen llegaron como olas suaves pero implacables. Su risa cristalina cuando él le contaba anécdotas de sus viajes de negocios, la forma en que sus ojos se iluminaban cuando él entraba al café, la dulzura con que le preparaba su café exactamente como le gustaba, sin que él tuviera que pedírselo. Ella me amaba, susurró, y fueron las primeras palabras sinceras que había pronunciado en años. Ella me amaba de verdad, y yo ni siquiera me di cuenta. Carmen nunca esperó nada de usted, don Alejandro, respondió doña Paloma con voz suave. Ella sabía que usted vivía en un mundo diferente, pero también sabía que debajo de toda esa armadura de empresario exitoso, había un hombre bueno que solo necesitaba una razón para amar. Sebastián bostezó, y ese gesto tan simple, tan humano, desarmó completamente a don Alejandro. Por primera vez en décadas, se permitió sentir miedo. No el miedo calculado de perder dinero o contratos, sino el miedo genuino de no ser suficiente para proteger a este pequeño ser que dependía de él. No sé cómo ser padre, confesó, y en esa confesión había más honestidad que en todos los discursos que había dado en juntas directivas. No sé cómo cuidar de él, no sé cómo amarlo como él se merece. Doña Paloma se acercó y con una sonrisa que iluminó toda la habitación respondió: nadie nace sabiendo ser padre, don Alejandro, pero el amor se aprende amando. Los rayos dorados del amanecer se filtraban por los ventanales del penthouse cuando don Alejandro enfrentó la decisión que cambiaría el curso de su destino para siempre. Había pasado toda la noche despierto, caminando de un lado a otro de su sala, mientras Sebastián dormía plácidamente en sus brazos. Cada vez que intentaba dejarlo en el sofá, el bebé se inquietaba, como si supiera instintivamente que necesitaba el calor y la protección de su padre. Doña Paloma había permanecido sentada en el sillón, velando el sueño de ambos, del niño que había prometido proteger y del hombre que luchaba por encontrar su camino hacia la paternidad. Sus ojos cansados reflejaban el peso de las decisiones que había tomado. Dejar sus responsabilidades como alcaldesa en manos de su equipo, cancelar reuniones importantes, posponer programas sociales, todo por cumplir la última voluntad de su hermana. Doña Paloma,
comenzó don Alejandro, su voz ronca después de horas de silencio contemplativo. Usted ha sacrificado mucho por traer a Sebastián hasta aquí. Su pueblo la necesita, sus proyectos la esperan. No puedo pedirle que abandone su vida por mi irresponsabilidad. Los ojos de la alcaldesa se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme como había aprendido a hacer en los momentos más difíciles de su carrera política. Don Alejandro, cuando mi hermana murió, yo podría haber buscado una familia adoptiva para Sebastián. Podría haber tomado el camino más fácil. Pero Carmen me hizo prometerle que usted tendría la oportunidad de conocer a su hijo. Se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que comenzaba a despertar. Las primeras luces de la madrugada iluminaban los rostros de miles de personas que se dirigían a sus trabajos, a sus responsabilidades, a sus vidas organizadas y predecibles. ¿Sabe qué es lo más difícil de ser alcaldesa, don Alejandro? Continuó, sin apartar la mirada de la ciudad. No es lidiar con la corrupción, ni con la falta de recursos, ni siquiera con las críticas constantes. Lo más difícil es tomar decisiones sabiendo que afectarán la vida de personas reales, con nombres y apellidos, con sueños y miedos. Don Alejandro comprendió que esta mujer extraordinaria no estaba hablando solo de política. Estaba hablando de vida, de elecciones, que trascienden el éxito personal y tocan el alma misma de la existencia. Sebastián no es solo mi sobrino, susurró doña Paloma, volviéndose hacia él con una determinación que lo impresionó. Es el último regalo que Carmen le dejó al mundo. Es la prueba de que el amor verdadero puede nacer incluso en los encuentros más breves. Es la oportunidad de que usted descubra quién realmente es detrás de todos esos trajes caros y esas reuniones de negocios. Don Alejandro miró a Sebastián, que seguía durmiendo confiado en sus brazos. En ese momento, tuvo una revelación que lo sacudió hasta los cimientos. Toda su vida había estado construyendo un imperio para llenar el vacío que sentía por dentro, pero nunca había entendido que lo que realmente necesitaba era alguien a quien amar más que a sí mismo. ¿Y si fracaso?, preguntó, y por primera vez en su vida adulta, confesó sus miedos más profundos. ¿Y si no soy el padre que él necesita? ¿Y si mi mundo lo daña en lugar de protegerlo? Doña Paloma se acercó y, con una sonrisa que tenía la sabiduría de quien ha visto nacer y crecer a toda una generación en su pueblo, respondió: Don Alejandro, el hecho de que tenga esos miedos me dice que ya está siendo un buen padre. Los malos padres nunca se preguntan si están haciendo lo correcto. Una semana, murmuró don Alejandro, como si estuviera sellando el destino más importante de su vida. Dame una semana para demostrarme a mí mismo que puedo ser el padre que Sebastián necesita. Doña Paloma asintió con una sonrisa que mezclaba esperanza y preocupación. Conocía los desafíos que esperaban a este hombre acostumbrado a que todo funcionara a la perfección con solo chasquear los dedos. Pero también había visto en sus ojos algo que le daba fe, el despertar de un amor que había permanecido dormido durante décadas. Los primeros días fueron un verdadero bautismo de fuego para don Alejandro Vega. El empresario que manejaba complejas negociaciones internacionales se encontró completamente perdido ante las necesidades básicas de un bebé de 3 meses. La primera noche fue un desastre absoluto. Sebastián lloró durante horas y don Alejandro, desesperado, probó todo lo que se le ocurrió. Lo paseó por todo el penthouse, le puso música clásica, incluso intentó mostrarle las luces de la ciudad desde la ventana. Nada funcionaba. El llanto del bebé parecía atravesar su alma como dagas de culpa y frustración. ¿Qué tengo que hacer, hijo mío?, susurraba con voz quebrada, mientras caminaba en círculos por la habitación. Tu mamá sabría qué hacer. Yo solo sé cómo ganar dinero, no cómo cuidar de ti. Fue entonces cuando recordó las palabras de doña Paloma. El amor se aprende amando. Con manos temblorosas, buscó en internet videos sobre cómo cambiar pañales, cómo preparar biberones, cómo calmar a un bebé que llora. El mismo hombre que había despreciado los manuales de instrucciones ahora estudiaba cada tutorial como si fuera el contrato más importante de su carrera. El segundo día, don Alejandro canceló todas sus reuniones. Su secretaria, doña Mercedes, que llevaba 15 años trabajando con él, casi se desmaya cuando recibió la llamada. Señor Vega, ¿está usted enfermo? Nunca en todos estos años ha cancelado la junta con los inversionistas japoneses. Mercedes,
respondió don Alejandro, mientras intentaba calentar un biberón con una mano y sostener a Sebastián con la otra. Tengo algo más importante que atender. Reagenda todo para la próxima semana. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Hubo momentos de pura desesperación. Cuando Sebastián vomitó sobre su traje Armani de $3,000. Cuando no logró que se durmiera hasta tísiaco las 5 de la madrugada. Cuando el bebé lloró tanto que los vecinos del piso de abajo se quejaron con la administración del edificio. Pero también hubo momentos de magia pura que compensaron todas las dificultades. La primera vez que Sebastián se durmió plácidamente en sus brazos. La primera sonrisa, esa primera sonrisa que iluminó su rostro cuando don Alejandro le cantó una canción de cuna que había inventado sobre la marcha. El momento en que el bebé agarró su dedo con esa fuerza diminuta pero infinita que solo tienen los recién nacidos. Una tarde, mientras daba de comer a Sebastián, don Alejandro se vio reflejado en el espejo del comedor. Su cabello, siempre perfectamente peinado, estaba revuelto. Su camisa de seda tenía manchas de leche. Sus ojos tenían ojeras profundas de las noches sin dormir, y por primera vez en su vida, se vio completamente feliz. ¿Sabes qué, pequeño?, le susurró a Sebastián mientras el bebé lo miraba con esos ojos verdes tan parecidos a los suyos. Tu papá está aprendiendo que el éxito verdadero no se mide en pesos ni en contratos. Se mide en sonrisas como la tuya. 3 meses después, el penthouse de don Alejandro Vega se había convertido en algo que jamás imaginó. Un hogar lleno de vida, risas y amor verdadero. Las paredes que antes exhibían fríos cuadros de arte abstracto, ahora estaban decoradas con fotografías de Sebastián, su primera sonrisa, su primer intento de gatear, sus pequeñas manos aferradas al dedo de su padre. La mesa de mármol italiano, donde solían descansar contratos millonarios, ahora estaba cubierta por juguetes de colores, biberones y mantas suaves. Don Alejandro había tomado la decisión más revolucionaria de su carrera empresarial. Delegó la operación diaria de Vega Motors a su equipo directivo y se declaró en paternidad permanente. Los medios de comunicación especularon durante semanas sobre su ausencia de eventos sociales y reuniones de negocios, pero él ya no se preocupaba por las apariencias. Buenos días, mi príncipe, susurraba cada mañana al despertar, antes de revisar sus correos o pensar en motocicletas. Sebastián, que ahora tenía 6 meses, respondía con gorjeos alegres y movimientos de brazos que derretían completamente el corazón de su padre. Doña Paloma había regresado a sus responsabilidades como alcaldesa, pero visitaba religiosamente cada fin de semana. La transformación que había presenciado en don Alejandro superaba todas sus esperanzas más optimistas. El hombre arrogante y frío había dado paso a un padre devoto que encontraba en cada gesto de su hijo una razón para vivir con propósito, renovado. No puedo creer que sea el mismo hombre que me amenazó con llamar a seguridad aquella noche, comentó doña Paloma una tarde mientras observaba a don Alejandro jugar con Sebastián en el suelo de la sala, olvidándose completamente de su traje de diseñador. Ese hombre murió la noche que conocí a mi hijo, respondió don Alejandro, levantando a Sebastián en sus brazos y provocando las risitas más hermosas del mundo. Carmen me dio el regalo más valioso que existe, la oportunidad de descubrir para qué sirve realmente un corazón. Los cambios no se limitaban solo a su vida personal. Don Alejandro había comenzado a ver su empresa con ojos completamente diferentes. Estableció un programa de becas educativas para hijos de empleados. Creó una guardería dentro de las instalaciones de Vega Motors y por primera vez en la historia de la compañía implementó horarios flexibles para padres y madres trabajadores. Señor Vega, le había dicho doña Mercedes, su secretaria de confianza, los empleados no pueden creer el cambio. Dicen que ahora usted comprende lo que significa tener una familia. Tienen razón, Mercedes, había respondido don Alejandro mientras alimentaba a Sebastián en su oficina, algo que meses atrás habría considerado impensable. Antes construía motocicletas. Ahora construyo un futuro para mi hijo. Una noche, mientras arrullaba a Sebastián para que se durmiera, don Alejandro se dio cuenta de que había encontrado algo que todo su dinero jamás pudo comprar: paz interior. Ya no necesitaba demostrarle nada al mundo. Ya no sentía ese vacío desesperante que lo perseguía desde la juventud.
Ya no se despertaba preguntándose cuál era el sentido de su existencia. ¿Sabes algo, mi amor?, le susurró a Sebastián, quien lo miraba con esos ojos verdes que eran un espejo de su alma. Tu mamá tenía razón. Yo tenía mucho amor guardado en mi corazón, solo que no sabía cómo usarlo. Pero tú me enseñaste que amar es lo más fácil del mundo cuando encuentras la razón correcta. Sebastián bostezó y cerró sus ojitos, confiando completamente en los brazos fuertes de su padre. En ese momento de silencio sagrado, don Alejandro comprendió que Carmen había logrado desde el cielo lo que ningún contrato o inversión había conseguido. Había convertido a un empresario exitoso, pero vacío, en un hombre verdaderamente rico. Rico en amor, rico en propósito, rico en la felicidad más pura que existe, la de ser necesario por alguien que te ama sin condiciones. Un año después de aquella noche lluviosa que cambió su destino para siempre, don Alejandro Vega caminaba por el panteón de San Miguel de los Remedios, cargando a Sebastián en sus brazos. Era el primer aniversario de la muerte de Carmen, y había llegado el momento de presentarle oficialmente a su hijo, la mujer extraordinaria que le había dado la vida. Doña Paloma los acompañaba, llevando un ramo de margaritas blancas, las flores favoritas de su hermana. «Carmen, mi amor», susurró don Alejandro frente a la sencilla cruz de mármol que llevaba grabado el nombre de la madre de su hijo. «Vengo a cumplir la promesa que te hice en silencio. Sebastián está creciendo fuerte y sano. Cada día se parece más a ti. Tiene tu bondad, tu sonrisa dulce, tu capacidad de llenar de luz cualquier habitación». Sebastián, que ya caminaba dando sus primeros pasos tambaleantes, extendió sus manitas hacia las flores, como si sintiera la presencia de su madre en el viento suave que mecía las hojas de los árboles. «Y hay algo más que quiero contarte, Carmen», continuó don Alejandro, su voz quebrándose con la emoción. «Encontré el amor otra vez, un amor diferente, maduro, basado en el respeto y la admiración mutua. Doña Paloma no solo se convirtió en la madre que Sebastián necesita, sino en la compañera que yo nunca supe que merecía». Doña Paloma se acercó y tomó la mano libre de don Alejandro. 6 meses atrás, lo que había comenzado como una alianza para cuidar de Sebastián se había transformado en algo mucho más profundo. Habían descubierto que compartían los mismos valores, los mismos sueños de construir un mundo mejor para las siguientes generaciones. «Carmen», dijo doña Paloma con voz suave, «tu hermana mayor te promete que Sebastián crecerá conociendo tu historia, honrando tu memoria, y sabiendo que su mamá fue la mujer más valiente y amorosa que existió. Y Alejandro se ha convertido en el hombre que tú siempre supiste que podía ser». Regresaron a casa mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas. Su hogar ahora era una hermosa casa en las afueras de la ciudad, donde Sebastián tenía un jardín para jugar, y ellos podían vivir con la tranquilidad que sus corazones habían encontrado. Don Alejandro había vendido el penthouse y había mudado las oficinas principales de Vega Motors al municipio de Doña Paloma, generando empleos y oportunidades para toda la región. La empresa no solo se había mantenido exitosa, sino que había crecido con un propósito más noble: crear no solo las mejores motocicletas del mundo, sino las más seguras para padres de familia. Esa noche, mientras acostaban a Sebastián, el pequeño pronunció claramente sus primeras palabras: «Papá, mamá». Las lágrimas de felicidad corrieron por los rostros de don Alejandro y doña Paloma. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le susurró don Alejandro a su esposa mientras contemplaban dormir a su hijo. «Carmen no se equivocó. Yo sí. Tenía mucho amor guardado en mi corazón. Solo necesitaba las personas correctas para aprender a darlo». Doña Paloma sonrió, acariciando el cabello de Sebastián. «Y nosotros necesitábamos a alguien como tú para aprender que el amor verdadero no conoce diferencias sociales, ni barreras económicas. Solo conoce corazones dispuestos a amar sin condiciones». Afuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas terrestres. Pero adentro de esa casa había algo mucho más valioso que todas las riquezas del mundo. Una familia construida sobre la base del amor verdadero, el sacrificio mutuo y la memoria sagrada de una mujer que, desde el cielo, había logrado unir 3 corazones en uno solo. Don Alejandro Vega, el empresario arrogante, había muerto para siempre,
En su lugar había nacido un hombre nuevo, esposo devoto, padre amoroso y ciudadano comprometido con hacer del mundo un lugar mejor para su hijo y para todos los hijos del mañana. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con la búsqueda del amor verdadero o con la transformación que puede traer un hijo a nuestras vidas, comparte en los comentarios qué momento de tu vida te cambió para siempre. ¿Cuál fue tu propia noche lluviosa que te hizo descubrir quién realmente eras? Tu historia puede inspirar a alguien más. Compártela con amor.